Gracias, muchísimas gracias por continuar con Uno más Uno. A continuación vamos a conversar con la magistrada Isis Muñiz. Ella forma parte de la segunda sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, pero además preside una organización de jueces del Distrito Nacional, de la capital, donde se hacen los cheques. Magistrada, bienvenida. Muy buenos días, gracias, gracias. Magistrada, el tema de la lentitud de la justicia sigue siendo uno de los principales problemas que llama la atención de la ciudadanía, sobre todo de los sectores más pobres, que tienen mayores dificultades para agilizar, que se le conozcan los procesos. ¿Qué usted nos puede decir? ¿Qué hemos avanzado en eso y qué prioridad tiene ese tema en la agenda de los jueces de la República Dominicana? Sí, muchas gracias. La importancia de ese tema queda plasmado porque fue uno de los puntos a tratar por el presidente de la Suprema en el discurso pronunciado el pasado 7 de enero en ocasión de la celebración del Día del Poder Judicial. Eh, en esa oportunidad se manifestó y estamos conscientes, tal como ustedes lo han apuntado, de que la mora judicial es un problema que se ha agudizado y que afecta la justicia dominicana desde hace muchísimo tiempo. Nosotros estamos conscientes de que hay causas que inciden directamente en esa mora, que no podemos abordarlo en este momento, como es, por ejemplo, la falta de recursos con la que se está manejando el Poder Judicial, que no existe una correspondencia entre el número de jueces y el porcentaje de casos que ingresa anualmente. Y estas son situaciones que ameritan de soluciones más profundas. Modificar, por ejemplo, la Constitución en cuanto a la forma de apoderamiento de los tribunales, crear tribunales en aquellos lugares donde sea necesario, contar con un presupuesto idóneo. Ahora bien, mientras llegan esas soluciones, el Poder Judicial ha tomado acciones concretas para erradicar la mora a nivel nacional. En ese sentido, se ha elaborado un plan de erradicación de esa mora, donde se ha eliminado una burocracia, donde se han simplificado procedimientos y donde sobre todo hemos tratado de crear conciencia, que hay que hacer empatía con el usuario. El expediente no es un número de casos, son personas que tienen situaciones que requieren de una respuesta oportuna por parte de el sistema. En esto, los jueces coordinadores a nivel nacional han jugado un papel muy importante, pero sobre todo el nivel de compromiso de los jueces a nivel nacional nos permite exhibir los resultados positivos con que cerramos el año 2021. El presidente de la Suprema destacó los logros alcanzados en las tres salas que conforman esa alta corte. Nosotros, por ejemplo, dentro del Distrito Nacional hemos hecho referencia al caso del Tribunal Superior Administrativo, que tenía unos 6.100 y tanto expedientes pendientes de fallo. Y al cerrar el año 2021 se decidieron más de 4.500 de estos expedientes. En materia penal, nosotros no tenemos una mora, cuando digo nosotros me refiero al distrito, no tenemos una mora importante. Magistrada, ¿y qué pasaba entonces en ese tribunal si en tan solo un año se resuelve, o en menos de un año, 4.000 y tanto? Casi el 80%. Casi el 80%. ¿Y por qué se permitió que se acumularan tantos expedientes ahí? Bueno, te reitero, son muchos factores que inciden, que tenemos que sentar y analizarlos. La carga de trabajo que recibe este tribunal es inmensa y fue necesario crear otras salas para poder abordar el tema. Tenemos ahora mismo 8 salas conociendo de estos procesos. Fíjate, por eso te decía y hablaba de que no había una correspondencia.
departamentos judiciales como el Distrito Nacional, como la provincia de Santo Domingo, reciben una carga que supera por mucho los otros departamentos judiciales. Y esto es así porque es que el apoderamiento del tribunal criminal viene dado, en la competencia le viene dada en razón del territorio donde se cometió la infracción. Si esto no se puede determinar, entonces donde se levantan las evidencias y en última instancia en la residencia del imputado. Entonces, obviamente, esto hace que muchos tribunales estén con una carga de trabajo que resulta inmanejable. Magistrada, y si nos vamos ahora al fondo, pasando ya de la forma, uno de los desafíos que vemos para este 2022 del sistema de justicia es poder fallar en varios expedientes de corrupción que ha estado instrumentando el Ministerio Público. Ahí está el caso Antipulpo, que ya finalmente tiene fecha, pero hay otros, Coral, Operación 13, Caracol, Medusa, etcétera. ¿Está el sistema de justicia preparado para conocer y fallar en estos casos? Mira, primero está preparado porque nosotros tenemos jueces que están altamente calificados y con mucha experiencia, pero ahí tengo que volver al punto. Fíjate, todos esos casos que ustedes refieren están precisamente en el Departamento Judicial del Distrito. Les voy a poner un ejemplo para que podamos ilustrar lo que yo estoy tratando de significarle. El caso de Odebrecht, que se conoció en el primer tribunal colegiado, fue necesario sacar este tribunal del sorteo. Ustedes saben que el apoderamiento se hace por un sorteo aleatorio. Sí. Para que este tribunal pudiera decidir y terminar este proceso, fue necesario sacarlo del sorteo. Sacar un tribunal de un sorteo significa entonces sobrecargar a los demás tribunales que ya tienen una carga importante de trabajo. Es decir, que real y efectivamente hay un tema, porque es que todos estos procesos a los que ustedes han hecho referencia por un asunto de competencia pertenecen al Departamento Judicial del Distrito Nacional. ¿Y qué ha pasado con la gestión de recursos de parte del Poder Judicial? Las gestiones con legisladores, Poder Ejecutivo, no tuvieron éxito tampoco para la elaboración del presupuesto de este año que comienza. Fíjate, nosotros con los recursos con que cuenta el Poder Judicial, la verdad es que se han hecho maravillas. Recuérdate que acabamos o estamos todavía inmersos en el tema de la pandemia, y eso pues nos ha obligado a trabajar intensamente en lo que es la implementación de la tecnología en la actividad judicial, no solamente para hacerla más eficiente, sino también para hacerla más transparente y dirigida a lo que es la rendición de cuentas, porque a través de esa tecnificación es posible que se pueda fiscalizar en tiempo real los trabajos que se hacen a lo interno del Poder Judicial. Pero eso implica necesariamente la implementación de muchos recursos. Es decir que nosotros obviamente... Pero mi pregunta, magistrada, es, ¿le aumentaron o no le aumentaron el presupuesto? Bueno, nosotros estamos en espera de que realmente se haga un aumento, y se haga un aumento atendiendo a esa realidad que yo trato de describirles de un tanto de manera dramática. Pero en el caso del proyecto que ya está depositado en el Congreso, ¿se contempla ese aumento para el Poder Judicial o no? ¿Se quedó igual? Tú me dices el proyecto. El proyecto del presupuesto para este año. Exacto. Ya está aprobado, ya está en el Congreso, exacto. ¿A la justicia se le aumentó? ¿O no se le aumentó? Claro, sí. No manejo bien el dato de cuánto, pero sí hay un aumento en ese renglón. Le planteo esto porque usted señala que una de las causas de la mora judicial es falta de dinero, porque se necesitan más salas de audiencias, eso implica mayor personal,
¿verdad? Y todo esto además de las tareas administrativas que se están desarrollando para agilizarlo. La falta de recursos incide directamente no solamente en la mora judicial, sino en muchísimos aspectos que tienen que ver con la implementación de tecnología y demás, y todo eso va a incidir en eficientizar el servicio que se brinda desde los tribunales. Magistrada, usted ha mencionado varias veces la palabra tecnología y todos y todas vimos cómo justamente durante mucho tiempo el Poder Judicial acudió a lo que eran las llamadas audiencias virtuales. Esto motivó críticas de parte del Colegio de Abogados. Finalmente, el Tribunal Constitucional hizo algunas observaciones en ese sentido. Pero la experiencia que ustedes tuvieron con las audiencias virtuales, ¿permiten que se pueda hacer justicia o efectivamente, como argumentaba el Colegio de Abogados, implicaba la negación de derechos? Definitivamente la experiencia del uso de la tecnología en la prestación del servicio judicial fue altamente positiva. Eso en tiempos de pandemia permitió que los tribunales continuaran abiertos. Definitivamente lo importante es entender que esa tecnología y esas audiencias virtuales son una herramienta que pueden ser utilizadas para eficientizar el servicio. Por eso siempre esa virtualidad ha quedado sujeta a la aceptación de las partes. Basta que una sola parte no esté de acuerdo con la virtualidad para que entonces se imponga la presencialidad. Y tan contentos estamos nosotros con el uso de la virtualidad como una herramienta eficiente que entonces la Suprema Corte de Justicia en el uso de lo que es la iniciativa legislativa que les reconoce la Constitución, pues sometió un proyecto de ley al Congreso, pues a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional a la que ustedes hacían referencia, tuvimos que volver a la posición anterior. Sin embargo, de manera proactiva hemos presentado ese proyecto porque entendemos que es necesario. Hay algunas materias que tendríamos que discutir, por ejemplo, la materia penal, que requiere de una inmediación al momento de la producción de la prueba, donde esa virtualidad pudiera quedar reservada para casos muy excepcionales. Pero yo te comento rápidamente, por ejemplo, nosotros hemos conocido procesos penales virtuales donde las víctimas están en el exterior. Aquí hay procesos donde víctimas que viven en Europa, que viven en Estados Unidos, han tenido que desplazarse 4 o 5 veces al país para venir a una audiencia que se aplaza porque no trasladaron el imputado. recurso, el imputado. Entonces, imagínate la posibilidad de que esa víctima se pueda conectar virtualmente. Se produjo el aplazamiento, no hay mayores, no ha incurrido en mayores gastos. Entonces, todo eso tenemos que analizarlo, pero definitivamente la virtualidad es importante y más tarde que temprano tendremos que asumirla. Magistrada, el Ministerio Público como que se está reivindicando. Definitivamente en el último año y medio ha habido un cambio en la opinión pública frente a esa parte del sistema. No ocurre lo mismo con la judicatura, con los jueces y los tribunales. ¿Qué hay que hacer y qué están haciendo ustedes para lograr mayor confianza en la ciudadanía en esa área tan importante, ¿verdad?, para una democracia, para una sociedad? Sobre todo en lo que tiene que ver con los delitos políticos o de cuello blanco, que siempre son los que cuentan con mayor impunidad. Exacto. Fíjate, cuando tú hablas de reivindicación de la figura del Ministerio Público, entiendo que lo haces desde la perspectiva de la independencia con la que se están manejando y en ese sentido, digamos que el Poder Judicial ya tenía ese camino andado. Es decir, los jueces son independientes, su designación no está supeditada a un decreto, sino que es por un concurso por ante el Consejo Nacional de la Magistratura.
muchos procesos de corrupción a los que ustedes han hecho referencia terminan sin una condena en los tribunales, pero no necesariamente por un asunto de impunidad, sino por un asunto de mala sustentación de este tipo de procesos. Recuerden que el juicio es precisamente para evaluar, para hacer contradictorio unos medios de prueba. Y si ese expediente no está bien sustentado, pues es imposible, ni siquiera frente a una presión mediática, es imposible violentar para una sentencia de condena. ¿Sería eso lo que pasó con, o lo que... La procuradora Miriam Germán, que fue parte del Poder Judicial, hizo pronunciamientos en esa dirección? Es decir, que yo entiendo que la independencia del Poder Judicial está más que probada. Uno de esos pronunciamientos fue justamente, magistrada, en el caso Odebrecht, donde ella, siendo parte del Poder Judicial, hizo serias observaciones a cómo el Ministerio Público había implementado. ¿Cree usted que eso fue lo que pasó finalmente? Mira, ahí sí no quisiera emitir ninguna opinión. Acabo de decir que el primer tribunal colegiado emitió una sentencia y habrán recursos de apelación, y nosotros que nos manejamos en esta área, pues preferimos mantenernos al margen. Fíjate, pero déjame acotar, porque lo destacó el presidente de la Suprema en su recurso y en su discurso, y yo entiendo que es uno de los aspectos más importantes que se manejaron en el año 2021, y es que nosotros actualizamos lo que es el código de comportamiento ético del servidor judicial. Mira, muchas veces nosotros escuchamos hablar de la necesidad de un poder judicial fuerte como única forma de garantizar la credibilidad y la autoridad de esas decisiones frente a las personas que se someten a su autoridad para solucionar un conflicto específico. Pero esa credibilidad también tiene que ir dirigida a toda la sociedad en la satisfacción de aquellos derechos e intereses comunes para que la vida en sociedad se pueda desarrollar en un ambiente de armonía, de paz social. Ahora, ¿qué ocurre? Esa transparencia no es posible si quienes deliberan sobre cuestiones públicas, si quienes tienen a su cargo la responsabilidad de aplicar las leyes, no tienen valores éticos. Por eso es necesario que el servidor judicial tenga una formación ética y observe un comportamiento íntegro. No bastan con buenas leyes, no basta con tener procedimientos idóneos donde se respete la dignidad humana si no tenemos un equipo de hombres y mujeres íntegros que garanticen el cumplimiento de esos procedimientos y la aplicación de las leyes. En definitiva, señores, las instituciones la hacen y la definen los hombres. Eso significa que si tenemos hombres buenos, vamos a tener decisiones correctas. Y mujeres buenas. El Poder Judicial está trabajando en esa dirección. Así es, magistrada. Magistrada, ¿qué pasó con el caso, o qué ha pasado, qué está pasando con el caso de dos jueces que fueron sometidos a la justicia, acusados de corrupción y de aceptar sobornos y de manipular sentencias en los tribunales? Ese es un expediente que todavía, lastimosamente debo decir, y esto lo hago muy a título personal, claro, se encuentra todavía en la jurisdicción de juicio, lo que significa que no se ha podido siquiera obtener una sentencia en la dirección que fuere. Pero justamente esa es la pregunta, ¿qué ha pasado que después de tantos años todavía no tenemos sentencia en ese caso, magistrada? Aquí se aplica lo de que el bombero no se pisa su manguera. No, mira, fíjate, yo te decía hace un momento de que en materia penal nosotros no tenemos una mora importante en cuanto a expedientes pendientes de fallo. Es decir, después que el juez
conoce el juicio, falla en tiempo oportuno, en un porcentaje muy alto. Ahora, el problema en la materia penal es el tiempo que duran los procesos para que puedan ser conocidos. Ahí inciden muchísimos factores: la falta de citación, citaciones irregulares, el no traslado de los presos, las tácticas dilatorias que utilizan los abogados. Pero para darte una opinión con respecto a un caso particular, tendría yo que escudriñar ese proceso y ver cuáles han sido los motivos que han incidido para que ese caso, como muchos otros, por eso te quiero decir, porque si fuera una conducta aislada con respecto pero lo que pasa, magistrada, es que este no es un caso cualquiera. Y que ha tenido mucho escrutinio público. Nos referimos a Wilda Reyes, la jueza Wilda Reyes. Porque involucró inclusive a un juez que formaba parte del Consejo Nacional de la Ley. Nosotros conocemos plenamente, nosotros denunciamos públicamente las acciones de ese consejero y estuvimos activamente en ese momento, en medio de toda esa situación. Y además una magistrada, para agregar, para que recordara, que la atraparon casi con el delito en la mano. Con el dinero en la mano. Vaya a buscar los cuartos y fue y lo buscó. Y lo devolvió. Y lo grabaron. Claro, y hasta un recibo. O sea, la verdad que uno no entiende. Uno como ciudadano común, sí, ¿verdad? Sí, sí. Como leo en materia judicial. Justicia, como que, yo entiendo eso, pero yo quiero que ustedes entiendan mi posición. Yo no puedo emitir un juicio sin saber qué ha ocurrido. No, la entiendo, la entendemos. Esos son expedientes que son públicos. Sí. Cualquier periodista acucioso que quiera ir y hacer una verificación, pero yo en este momento no estoy en condiciones de dar opinión. Pero usted sí está consciente, usted sí sabe, supongo que la Suprema Corte de Justicia, de que este hecho sí que creó, le echó lodo. Hecho desconfianza. Desconfianza sí. a la judicatura, y que la sociedad está a la espera de una decisión, este no es un caso cualquiera. Estamos conscientes de ello. Por eso te decíamos que en aquel momento fuimos nosotras quienes denunciamos acciones concretas por parte de ese consejero que dieron lugar a que se iniciara una investigación. Perfecto. Vamos a hacer una pausa, magistrada Isi Muñiz, amables televidentes. Cuando regresemos todavía hay un par de temas importantes que revisar, así que mantengan la sintonía.